vamos a tocar tal vez uno de los libros más áridos que hay en las Escrituras. Es un libro que de hecho mucha gente no le gusta leer, casi todo el mundo le pasa por encima, el libro de Levítico, pues porque obviamente el libro de Levítico responde propiamente a la experiencia cultica de una nación, de un pueblo, y desde luego pues la experiencia cultica de esa nación, de ese pueblo, está expresada tal y como ellos la concebían y como ellos entienden la habían recibido de parte de Dios. Y desde luego pues trabajar con ella es una complicación. O sea, cuando Pablo dice que quien quiera cumplir la ley debe cumplirla en su totalidad, Pablo sabe lo que está diciendo, ¿no? Porque a fin de cuentas es como decirle, o sea, bobo, la ley en su totalidad es casi imposible cumplirla, porque todos los ritos y todos los procedimientos son ritos y procedimientos bien complicados y que de alguna manera están vinculados no solamente a una experiencia cultica, están vinculados a una experiencia cultural, a una experiencia sociológica, y están vinculados también a la forma y manera como Dios quiere preparar la conciencia de un pueblo para que le vea y para que le tema. No podemos olvidar que el pueblo de Israel estuvo en Babilonia, en Egipto, perdón, muchos años. Y desde luego el pueblo que sale de Egipto de la mano de Moisés es un pueblo que prácticamente no sabe nada de su idiosincrasia y de su cultura y de su fe. Lo único que ellos saben es que Abraham es su padre y que Dios le hizo unas promesas a Abraham y que tienen un Dios, pero ni siquiera sabían el nombre de Dios porque su propio líder no lo sabía. O sea, esa es la mejor evidencia. ¿Cuán distante estaban esos judíos del conocimiento de Dios? Pues estaban tan distantes y tan distantes que cuando Dios habla con Moisés, Moisés le dice, ven acá, y cuando me pregunten quién eres tú, ¿qué digo? ¿Qué revela eso? Que Moisés no sabía ni siquiera quién era Dios. O sea, eso nos pone a nosotros en una perspectiva bien clara quién es este pueblo, porque a veces hacemos juicio contra él, pero 400 años es mucho tiempo. No hay manera de uno mantener unos vínculos culturales, sobre todo con un pueblo que no era pueblo, porque José no tenía un pueblo, José no tenía una nación. José lo que tenía era una tribu. Era descendiente de una tribu, pero no era descendiente de una nación. Eran unas pequeñas villas, unos villorios que guardaban una bendita esperanza, la bendita esperanza de que ellos descendían de un padre llamado Abraham, a quien Dios le había hecho unas promesas, pero el conocimiento de ese Dios era ínfimo. Y desde luego la ley le es dada porque a esta gente hay que aplicarle una ley que moldee el carácter por completo, y aún así nos vamos a topar con la historia de un Israel que con todo y la ley que tiene, en el camino falla, en el camino yerra. Gracias a Dios que tenían esa ley. Si no llegan a tener esa ley, es más, ese pueblo no estaba preparado para la experiencia de la gracia que nosotros vivimos hoy. No estaba preparado siquiera para ese tipo de experiencia, porque
era un pueblo, oiga, 400 años hace desaparecer todo vestigio de idiosincrasia del pasado. Entonces el Levítico, pues obviamente es el libro que va a demarcar la forma como Dios quiere que el pueblo piense y actúe religiosamente hablando. Así es que hablar sobre el Levítico es hablar de un libro bastante complicado, con un orden cultural bastante difícil, pero sin embargo la meta de hablar de Levítico hoy es ver qué cosas podemos relacionar de ese Levítico con nuestra experiencia de fe, porque Levítico sigue siendo también palabra de Dios, y si es palabra de Dios, algo tiene que decirnos Dios a través de esa palabra. Del Pentateuco, de los 5 libros, Levítico es el tercero, y dijimos ya que está dedicado a la instrucción, es decir, el libro de Levítico es un libro de instrucciones. ¿A quiénes se les dan esas instrucciones? A los hijos de Leví. ¿Y cuáles son esas instrucciones? Pues son las reglas para el sacrificio. Uno de los requisitos que se le va a establecer a este pueblo. Este es un pueblo que va a desarrollar una experiencia cúltica basada en unas experiencias sacrificiales. Luego de ello está también las reglas del manejo del tabernáculo. ¿Ves? ¿Por qué? Bueno, porque ahora el tabernáculo entre el pueblo representa la presencia de Dios. Pues hay que establecer unas reglas para que la gente sepa cómo van a manejarse, cómo van a conducirse frente a la presencia de Dios. O sea, no pueden tomar lo extraordinario como ordinario. Tienen que tomar lo extraordinario como extraordinario. Y es extraordinario que un pueblo que se está formando, un pueblo que está en embrión, tenga a su Dios en el centro con ellos. Pues entonces, los levitas necesitan proveerle a ese pueblo en embrión las reglas del manejo del tabernáculo. Y luego está el tercer aspecto, el orden cúltico. ¿Cómo es que se va a proceder cúlticamente con los sacrificios y cómo se va a proceder cúlticamente con el tabernáculo? Así es que cuando hablamos del Levítico, de lo que propiamente estamos hablando es de un manual de los sacerdotes judíos de Israel, donde se implanta las reglas a seguir para el orden cúltico, para la vida religiosa de Israel. Ahora, es interesante que cuando vemos el Levítico en hebreo, el Vayikra significa Él llamó. Eso significa Levítico. Él llamó. Claro, la palabra Levítico es el resultado del griego de los 70, del grupo de los 70, que traducen las escrituras judías. Pero el significado sigue siendo el mismo. Por lo tanto, para el pueblo de Israel, Levítico es una invitación de un Dios santo a un pueblo para que se haga a su vez santo también. Por eso significa Levítico. Él llamó. Es decir, ahora, fíjense qué dato interesante, que los escritores neotestamentarios vislumbran el concepto de la gracia en el Antiguo Testamento. El mismo Pablo hace referencia a la experiencia de la gracia dentro de la Torá, y el significado del Levítico